Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Como pueden ver, el día de hoy no les traigo una receta, sino más que nada es una historia de lo que me pasó el fin de semana pasado. Tuve una cirugía y les quiero platicar mi experiencia por si a alguien de ustedes le llega a servir. Espero que no tenga necesidad, pero siempre es bueno compartir cosas como esta porque pues yo no me lo esperaba que fuera a tener esa cirugía. Bueno, voy a tratar de ser breve para más o menos explicarles lo que sucedió con mis términos, porque no sé los términos médicos, pero más o menos les voy a ir contando. Bueno, pues resulta que el sábado 20 de agosto por la tarde por la tarde me tomé unas vitaminas nuevas y en la noche me dio un poquito de náusea. Me tomé una pastillita para la náusea y se me pasó. Yo casi no sufro de eso, se me hizo un poquito raro. El domingo no recuerdo sin haber tenido ningún síntoma. El lunes me volví a tomar la vitamina, pero ya tarde, como a las 7 de la noche. Y resulta que a la hora más o menos me volvió a dar náusea. Entonces dije, no, probablemente son las vitaminas que no me están cayendo, qué casualidad, que el sábado también me dio náusea y entonces las voy a dejar de tomar. Eso fue el lunes. El martes me voy a trabajar y en la noche que me voy a dormir, por la madrugada me levantaron unos dolores en el abdomen muy extraños. No sabía yo de qué se trataba. Pensé que era un simple cólico, pero no sabía el por qué. Y yo vivo con mis papás, ya era tarde y no quise molestar, entonces me levanté, me tomé una pastillita para el dolor, pero no se me pasó absolutamente nada. Por la mañana se continuaba con el dolor, cada vez más fuerte. Mi mamá no estaba, entonces esperé a que llegara, le comenté y me dio una pastilla para dolor, pero le dije, ¿sabes qué? Yo tengo unos miomas y prefiero ir con la ginecóloga para que me revise, no vaya a hacer eso porque ahora con la pandemia la verdad es que dejé de ir y ya me tocaban mis exámenes de rutina. No tenía cita, pero el dolor era fuertísimo y dije, no me importa, está aquí a media cuadra, me arranco a verla y a ver si me atiende. Pues sí, me dijeron, nomás en 3 citas te vamos a meter y me revisa, me hace los exámenes de rutina, me dice, no son los miomas, tienes un quistecito ahí nuevo, pero tampoco debe de ser la causa de dolor. Entonces te voy a mandar a la clínica para que te hagas unos exámenes y ver qué puede ser. Entonces me arranco para la clínica. Para esto me dijo, no te voy a recetar nada para el dolor ahorita porque vas a encubrir el dolor y no vamos a dar con él y mejor espérate un poquito. Pero llego a la clínica y había mucha gente, no me atendían, no me pasaban para los exámenes. El dolor cada vez se iba haciendo más y más fuerte. Entonces yo estaba llorando del dolor, así me agarraba y me paraba y me sentaba y me agarraba de mi mamá y era una cosa horrible. Entonces pasó un médico de la familia y me vio, me preguntó qué tenía y me mandó a urgencias a ponerme medicina por la vena. O sea, me hicieron un catéter y me pusieron medicina por la vena. Me ayudó, pero no se me quitó el dolor. En ese ratito ya me pasan a hacer el eco, me revisan todo muy bien, le pasan los resultados a la doctora y me dice la doctora, mira, parece que no tienes nada, puede ser colitis, vamos a tratarte la colitis con medicamento y si no ya vemos qué pasa. Me da la medicina, vamos a la farmacia, compro todo, me vengo a la casa, fue el día miércoles. Entonces me tomo las medicinas como a las 7 de la tarde. Para las 12:30 yo ya no aguantaba el dolor, cada vez era más y más fuerte. De nuevo nos vamos a urgencias, vamos con un doctor y me manda a hacer unos exámenes a otra clínica, en un laboratorio, porque ya era muy tarde, a las 12:30 de la mañana. Vamos ahí, nos tuvimos que esperar 1 hora más o menos a que nos dieran los resultados. Regresamos a esa clínica ya casi a la 1:30, 2 de la mañana y el doctor pues al ver los resultados dijo que no le había gustado, que regresara al día siguiente a hacerme otros exámenes. Era el médico que estaba de guardia.
El siguiente jueves por la mañana nos arrancamos al hospital, a la clínica. Me hicieron los exámenes que me ordenó ese doctor y yo ya, el dolor era cada vez más insoportable. Entonces mandamos llamar de urgencia a un gastroenterólogo para ver qué era, porque ya era mucho, y es un doctor de confianza de la familia. Y pues él estaba ocupado, pero dijo en 1 hora más o menos estoy por ahí. Entonces mientras, como yo el dolor ya era insoportable, me volvieron a poner el catéter y me volvieron a poner otro medicamento diferente al día anterior que me ayudó un poquito más. Casi puedo decirte que se me quitó el dolor. Pero sí, obvio, si me tocaba el abdomen me dolía, pero ya estaba muy a gusto, platicando muy bien. De no ser porque ya le habíamos hablado al doctor para que fuera, yo le hubiera dicho a mi mamá, ¿sabes qué? Ya me siento mejor, vámonos y seguramente se me va a quitar. Pero yo sabía que algo había porque el dolor lo seguía sintiendo si me movía o si me sentaba o algo. Entonces dije, no, ya, a partir ya le hablamos al doctor, pues que venga y a ver qué me dice. Mejor un especialista. Entonces llega el doctor y me empieza a revisar y se da cuenta que el dolor está medio raro y me manda a hacer un TAC. Entonces me hacen el examen. Cuando el doctor va a ver, le manda a llamar a mi mamá para explicarle lo que salió en el examen y luego entra conmigo y me dice que tenemos que operar porque es el apéndice. Yo me quedé así porque dije, ¿cómo? O sea, qué raro porque yo sentía que el dolor era en todo el estómago, pero él dice que cuando me oprimía al lado derecho me dolía y al soltar, es como se le llama, como efecto rebote, dolía también. Entonces ese es como uno de los síntomas. Y como yo no había tenido ni vómito, ni calentura, simplemente náusea y súper poquita, pues nunca pensé que fuera el apéndice, porque esos son los síntomas que dicen que uno tiene. Mi mamá ya le habían operado de eso cuando era casi niña, a mi tía, y pues he sabido de mucha gente, pero también he sabido de gente que si se le revienta el apéndice y no llega a tiempo, pues puede haber problemas y peritonitis y esas cosas, pero pues a mí solamente me dijo, urge ya que te opere, si quieren conmigo, si quieren con otro doctor, pero es urgente, o sea, no puedes esperar, ya no te puedes ir a tu casa. Y dijo mi mamá, no, pues le habló a mi papá y dijo, le dijo a mi papá, está pasando esto, no, pues que la operen. Entonces me prepararon y todo, me llevaron a cirugía y ahí viene algo diferente que me pasó, una experiencia la más horrible que he tenido en mi vida, que no la puedo ni recordar porque me falta el aire. Me dan ganas de llorar, pero bueno, eso fue lo que pasó. Y dice el doctor que en sus 25 años de carrera, 2 personas le han contado que, o sea, la otra persona y yo, que hemos pasado por eso. Y es algo muy raro porque me dijo, cuando entré, él me recomendó el anestesista, que ha trabajado con él por muchos años, súper bueno, súper estudiado, etcétera. O sea, ese no fue problema de él, fue problema mío, yo creo, no sé, de cómo el medicamento hizo efecto en mí. Él me dijo, yo lo más le dije, si me va a dormir, me despierta, o sea, no se le olvide. Bueno, pues resulta que te dicen, bueno, a mí yo no había tenido una cirugía desde que tenía como 8 años y la verdad que ni me acuerdo, me sacaban las anginas y no me acuerdo cómo es una cirugía, estar en una cirugía. Entonces me dijo, te voy a poner una inyección, te va a arder. Y yo así, ay, Dios mío, me ardió demasiado. Ahora te voy a poner otra, te va a arder más. Y sí, la verdad se sentía como te diré, como así como una cosa muy horrible, no sé. Y luego me dijo, te voy a poner otra y te va a arder más. Y yo, no, más no. Yo dije, ¿en qué estoy metida? ¿Por qué estoy aquí? Ya no sabía qué hacer, me quería salir de ahí, te lo juro. Y se sentía así como unos calambres, una cosa espantosa. O sea, son segundos, pero sientes horas ahí. Pero resulta que a mí me hizo efecto primero el relajante antes de dormirme. Entonces yo empecé a sentir
Ni siquiera que respirar así, no. Yo dije, me voy a dormir ahorita, porque cuando me operaron de las anginas, eso sí me acuerdo, en aquel entonces, te estoy hablando de como 40 años o más. Yo recuerdo algo negro arriba de mí y me dormí. O sea, no sé cómo dormían antes, la verdad, pero yo dije, me voy a quedar así dormida ahorita con las inyecciones. Pues no, sino que empecé a dejar de respirar y sentía como los pulmones como que se chupaban y ya no abría, así, una cosa espantosa. Y yo me acuerdo que empecé a hacer así a los pies y a las manos porque yo le quería decir al doctor que me estaba ahogando. Y yo dije, esto no es normal, no me puedo estar durmiendo así, o sea, ¿qué está pasando? Y en segundos dije, me voy a morir, ¿cómo me van a revivir si ya me pusieron todo eso aquí? Y en eso me ponen algo y ya no supe de mí. Pero son los segundos, yo creo que, no sé si son 5, 8 segundos o no, 10, no sé, más horribles de mi vida. Porque el sentir que no puedes respirar es horrible, horrible. Bueno, total, ya despierto, estoy en recuperación. Y ya me llevan al cuarto y ya me va a visitar el doctor y me dijo, lo que pasa es que tenías el apéndice ya en pedacitos, te lo sacamos. O sea, se reventó, se salió el líquido y se escondió atrás del intestino delgado. Tuvimos que mover para poder sacar pedazo por pedazo el apéndice. Y fue una peritonitis, y yo sin saber que era una peritonitis. Yo siempre he oído, cuando te da peritonitis es algo muy peligroso y te puedes hasta morir y te da infección y no sé qué tanto. Y pues yo ni enterada. Gracias a Dios no me dijo antes porque me hubiera puesto muy nerviosa. Y te dicen que es peritonitis, les voy a explicar, aquí lo tengo. La peritonitis es la inflamación del peritoneo. El peritoneo es una membrana suave que recubre las paredes abdominales internas y los órganos. Y cuando hay una infección, a eso se le llama peritonitis. Y hay dos tipos de peritonitis, que es la bacteriana y la espontánea. Yo pienso que la mía fue espontánea porque fue de repente cuando se reventó el apéndice. Entonces, gracias a Dios estuve muy a tiempo. Y me operaron pues con bastante tiempo de que no se fuera a hacer una infección más grande. Luego mi mamá me contó que a ella le fue peor. Ella sí tuvo también infección y todo, pero bueno, eran otros tiempos. Me dejaron como un drenaje para sacar todo el líquido, que es lo más incómodo porque fueron nada más, me graparon en 2 lados, o sea, entran por 2 lados por la laparoscopía. A ver, déjenme ver si estoy bien porque luego esos nombres, laparoscopía, sí, que es un tubo, es un tubo delgado y fino y flexible que tiene en un extremo luz y cámara, y ahí, así, entonces entran por este lado, el apéndice está del lado derecho, pero entran por el otro lado para poder ver de frente. Ahí trabajan y ahí van sacando todo. Y me dejaron 2 grapitas. Y en la parte más abajito me dejaron el dren para ir sacando todo el líquido. Entonces es horrible porque no te puedes voltear, tienes que dormir boca arriba. Aparte, bueno, estuve en el hospital jueves, dormí ahí, amanecí el viernes, dormí el viernes y amanecí el sábado. Y el sábado me dieron de alta en la tarde. Entonces todo ese tiempo es medicamento, antibiótico, luego se me tapaba la vena y ando toda picoteada de todos lados. Miren, todavía se nota aquí un poquito. Acá también, por aquí me pasaron también medicamento. También acá y también acá. Me picoteaban por todos lados porque luego se me tapaba y no sé qué tanto. Y bueno, pero pues tenía que ser así. Ya nada más me decían, le vamos a apretar un poquito para que pase. Y ay, era un dolor. Cuando me ponían la del dolor, les decía yo, me duele más la medicina del dolor que el dolor, porque ya no sentía yo ese dolor tan fuerte, sino simplemente ya los dolores de la operación, pero ya no el dolor de estómago que yo tenía.
Entonces era estar así como que boca arriba, para ir al baño, ayudarte a que te levantaran, para bañarte. Me bañé todos los días, sentar en una silla. Mi mamá se quedó conmigo y me ayudó, gracias a Dios. Mi novio también, a los dos les agradezco bastante. Mi papá por apoyarme. Bueno, no, tengo mucha gente a quien agradecerle, pero bueno, vamos a terminar. Salí el sábado por la tarde y estuve en mi casa también con los cuidados de mi mamá y con el dren. Me lo dejaron hasta el miércoles. Casi estuve una semana con él. Lo más latoso, pero importante, porque si no lo tuviera, como te sacan todo lo que te queda adentro, entonces ni modo, es unos días que te tienes que aguantar con él para que saques la sangre y todo lo que tenga que salir, y que no se te vaya a hacer una infección. Y bueno, pues yo ya simplemente por último quiero agradecer que estoy bien y que les puedo estar contando esta experiencia que tuve por si a alguien le llega a pasar algo así. El doctor me dijo, no hay un dolor de más de 24 horas que no tenga un motivo, hay que checarse, no lo dejen así nada más, porque nunca sabes qué va a suceder. Y quiero agradecer infinitamente el apoyo que me dieron mis papás, mi papá y mi mamá en todos los aspectos, tanto moral como económico. Mi papá súper al pendiente de que todo saliera bien, de que estuviera en las mejores manos. Mi mamá de llevarme, de traerme tantas veces al hospital, a urgencias, a hacerme exámenes, por haberse quedado conmigo toda la noche, toda incómoda, pero me estuvo cuidando de lo mejor. A mi hermana, que le tocó que estaba fuera de la ciudad y pobrecita, bien preocupada, hable y hable, pregunté si ya estaba, si había salido de la operación, si estaba todo bien. Y pues ya cuando pude hablar con ella solamente le dije, tú disfruta, ya estoy bien, gracias a Dios, no puedes hacer nada, así que allá donde estás, tú disfruta. Y a mi novio que vino a cuidarme también, yo pensé que iba a ser un poquito difícil para él y nada que ver, me sorprendió, es el mejor enfermero también que pude haber tenido. También le quiero dar las gracias a mi tía que estuvo con mi mamá todo el tiempo en el hospital, a mis amigas que me fueron a visitar, a mi prima, bueno, a mis primas también que estuvieron al pendiente, a mis primos, a mis tías, a mis tíos, a mi abuelita que me estuvo hablando por teléfono, a mi suegra que me habló también. Es que es demasiada gente que no quiero que se me vaya a olvidar nadie, a mis compañeros de trabajo, compañeras, compañeros de trabajo, a mi jefe que me dejó faltar estos días. Ahorita estoy trabajando aquí en línea, pero ya pronto voy a regresar. Y no quiero que se me pase nadie. Ustedes saben quiénes son, yo sé quiénes son, los llevo en el corazón y agradezco infinitamente que sigan preguntando por mi salud. No hay más que darle las gracias a todos ustedes. Y no puedo dejar de agradecer a mi doctor, que si no hubiera sido por él, no sé qué estaría pasando ahorita conmigo. Gracias por haberme ido a atender cuando lo solicité y por haber dado con el problema y por haberme operado y atendido excelentemente bien. A todo el personal del hospital, a las enfermeras y enfermeros que fabulosos, me trataron excelente, al personal de intendencia que iban y limpiaban cada rato, mi cama me la tenían tendida, cuando me metí a bañar ya estaba lista, al personal de mantenimiento hubo una fuguita de agua en el baño y así fueron a las 7 de la mañana que lo reportamos, así llegaron a arreglarlo. Todo el personal, excelente servicio en oficinas, en seguros, un poquito tardado el seguro, pero como que ya nos atendieron súper bien. A todos los médicos que me atendieron en urgencias cuando fui, a mi ginecóloga, a todos los que me hicieron los exámenes, a todos, pero en especial a mi doctor que se portó súper bien hasta ahorita, hasta la fecha. Me dejó sus datos personales para que cualquier problema que tuviera lo llamara y luego me atendió cuando tuve un problemita, así que estoy súper agradecida con todos. Es una labor tan bonita que hacen en los hospitales, los doctores, los médicos, las enfermeras y todo el personal, así que les agradezco infinitamente el haberme atendido
tan bien como lo hicieron. Y pues nada más quería contarles esta historia. Espero que les sirva y espero que los haya entretenido un poquito. Y pues ya estoy aquí otra vez lista para empezar a grabar videos. Dejé de buenas unos cuantos videos grabados, pero no he podido subir todos porque pues estuve en el hospital y con muchas cosas. Pero pues ya pronto continuamos con el canal sin ningún problema. Y pues nos vemos en el próximo video. Gracias por haberme escuchado. Los quiero, estoy viva, estoy feliz. Y pronto voy a volver a hacer todo lo que hacía. Con mucho ánimo. Así que nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye.